Sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Nuevamente les habla el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración. Los saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes, desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay, donde estamos sirviendo al Eterno. Que el Señor les bendiga. Queremos comenzar a dar los saludos poco a poco mientras los hermanos y hermanas y amigos van sintonizando nuevamente esta transmisión. Queremos saludar a todos los hermanos, primeramente acá en Paraguay. Que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. También querer saludar a todos nuestros queridos hermanos también, que habitualmente se conectan desde la República Argentina. Sea el Shalom, la paz del Señor. Estamos nuevamente para seguir hoy con la octava parte de la unción verdadera, este material tan importante que el Señor nos está inquietando a poder compartir con el pueblo del Señor. También saludamos a todos nuestros queridos hermanos, la República Oriental del Uruguay, donde he servido al Señor también en su momento, en algún tiempo. Que el Señor les bendiga, y a todos los hermanos y hermanas de diferentes naciones que se van a estar conectando o estarán escuchando luego esta grabación. Aparece primeramente mi amada esposa Cristina María, bendiciendo la entrega de la palabra. Muchas gracias. Agradecemos por la sierva del Señor, siempre apoyando la obra del Eterno, apoyando a este servidor para poder ser un instrumento de bendición en este último tiempo, transmitiendo la palabra del Señor, como decía el apóstol Pedro: a quien iremos, solo tú tienes palabra de vida eterna. Así que recuerde que usted puede comunicarse con nosotros, puede estar saludando, puede estar también dando algún pequeño aporte mientras vamos enseñando, que sean aportes bien concisos, así podemos aprovechar bien el tiempo para extendernos más que nada en los conceptos de esta enseñanza, la unción verdadera número 8. Ustedes pueden solicitar también este material, y aprovecho, he puesto también el perfil para aquellos que muchas veces preguntan cómo poder colaborar con el ministerio. Hemos dejado también en el perfil la forma en que ustedes lo pueden hacer en Argentina o en Paraguay. Ya de otra parte tendría que ser solamente por medio de Western Unión, aquellos que quieran colaborar con el Ministerio de Enseñanza. Dicho esto, mi querido hermano, nos preparamos entonces ya para poder disfrutar de la presencia del Señor. Vamos a estar orando, vamos a estar encomendando esta administración en manos del Espíritu del Señor. De hecho, ya lo venimos haciendo, pero lo queremos hacer juntamente con todos ustedes. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde-noche. Tú nos permites, Señor, poder estar con el pueblo del Señor, con el gran remanente que está en diferentes naciones del mundo, Señor, y necesitamos alentarnos, ayudarnos mutuamente con la palabra de vida eterna. En el nombre de Yeshua, Padre, que esta palabra siga edificando el templo glorioso del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esta palabra nos conduzca al arrepentimiento, Señor, que de hecho siempre lo necesitamos. Esta palabra nos siga, Señor, afirmando mucho más en tu gracia, Señor. Esta palabra nos establezca, nos perfecciona hasta el día del Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, tu enseñanza nos siga santificando, Señor, en la verdad. Como dice la Escritura, Señor, que tú vienes a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. El que es santo, santifíquese todavía más. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, con la autoridad del Hijo de Dios resucitado, reprendemos, Señor, toda oscuridad, toda tiniebla, todo aquello que quiera estar perturbando, quiera estar oprimiendo. En el nombre poderoso de Yeshua, estés liberando a los cautivos, estés liberando las regiones donde están mis hermanos y hermanas, o los amigos que estarán sintonizando por primera vez. En el nombre de Yeshua, hay poder y autoridad para anular toda influencia del enemigo en este momento. Señor amado, venga tu reino y se haga tu voluntad, Señor. Venga tu reino a través de
de tu palabra, de tus mandamientos, de tu enseñanza, de la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo, sin la cual nada podemos hacer. En el nombre de Yeshua, Padre, en el nombre precioso de Yeshua, proclamamos tu victoria en esta noche, Señor. Diga al débil fuerte, soy en el Señor. Aquel que está llegando tal vez con ciertas luchas, tal vez usted está en esta hora cargado, trabajado, afligido. Señor, en esta hora estés operando, liberando, Señor, a tu pueblo, liberando el espíritu, liberando el alma, liberando el cuerpo, Señor. Atamos, Señor, en el nombre de Yeshua, toda influencia del enemigo, Señor, sea amarrada y expulsada por los méritos de Yeshua, Padre. Oh, Señor, hay poder, Señor, en la oración de tu pueblo. La oración de los justos puede mucho, Señor. En el nombre de Yeshua, tú viniste a liberar, Señor. Tú viniste a liberar a los cautivos, Señor. Tú dijiste, conoceríamos la verdad y la verdad nos hace libres completamente del pecado, también de las garras del enemigo, en el nombre de Yeshua, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre. Bendecimos también las naciones, Paraguay, Argentina, Uruguay, Sudamérica, Señor, las naciones de Europa. Señor, coloca tu mano poderosa en cada continente. Estamos en el último tiempo, Señor. Seas tú redarguyendo, seas tú llamando, Señor, a las almas, seas tú revelándote a cada uno de ellos. En el poderoso nombre de Yeshua, Señor, te damos gracias. Y en tu nombre, Señor, y en el poder de tu Espíritu, Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos para poder impartir nuevamente esta enseñanza y decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos. Saludamos a la familia Fernández también, que nos está bendiciendo desde la provincia de Buenos Aires. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Sea el Shalom, sean todos bienvenidos. Queremos retomar entonces y queremos hablar de la obra y la influencia del Espíritu Santo en esta cartilla de la unción verdadera. Veníamos hablando, número 2, que el Espíritu Santo tiene un trabajo muy importante que es regenerar y renovar los corazones pecaminosos. Puede abrir en el libro de Efesios capítulo 4, verso 22 para estar retomando la enseñanza. Emilio Contreras, saludos, bendiciones. Que el Eterno te bendiga muy ricamente. Efesios capítulo 4, versículo 22, que el Señor continúe entonces regenerando nuestros corazones. Como ya hemos dicho, estamos en el Señor, estamos permaneciendo en el Señor, pero todavía el Espíritu Santo tiene un importante trabajo seguramente en cada uno de nosotros. Saludamos también a nuestro querido hermano Robert Denis, desde la República Oriental del Uruguay. Sean todos muy bienvenidos. Shalom, shalom. Efesios 4, 22 son capítulos que escribió el apóstol Pablo bajo la unción del Espíritu Santo, obviamente. Y estos capítulos hacen mucha referencia a la vieja vida y a la nueva vida que ahora tenemos en el Mesías Yeshua. Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir. Qué contundente es el apóstol Pablo. Ya nos estremece con estas pequeñas palabras que comienza a introducir en Efesios 4, 22 en cuanto a la pasada manera de vivir. Esto es algo que nosotros tenemos que meditar. Tal vez en algunos casos algunos tengan que replantearse lo que ya venimos hablando hace mucho tiempo, si es que han nacido, si es que no han nacido, si es que han nacido y se estaban muriendo, han apostatado. Bueno, todavía estamos en tiempo de gracia, podemos venir y arreglar nuestras cuentas con el Señor. Efesios 4, 22, despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer. La unción del Espíritu Santo quiere regenerar nuestros corazones. Obviamente, la unción del Espíritu Santo quiere exterminar, esto es algo que vamos a hablar por mucho tiempo también con los otros materiales, quiere exterminar a la vieja naturaleza. Ya hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, esto ya lo veníamos hablando, pero evidentemente han quedado, por decirlo de una manera para que usted me pueda entender, han quedado patrones
en la memoria del cuerpo, de la carne y aún del alma, y tenemos que sacar esos patrones de comportamiento, de costumbrismo que ha dejado el pecado en nuestra alma y en nuestro cuerpo también. Esa es la tarea del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que es el carácter del Señor que ha entrado nuevamente en primer lugar a nuestro espíritu, en el espíritu del hombre, y desde allí el espíritu del Señor, con amor, con paciencia, con ternura, pero también con autoridad, comienza a influenciar al alma, siempre y cuando también el alma no se vuelva a rebelar contra el Señor, sino que el alma se sujete, se someta a la voluntad del Espíritu Santo que ha entrado por los méritos de Yeshua en nuestras vidas. Efesios 4:22, debemos despojarnos completamente. No está diciendo la Escritura que al Señor le agrada algo de lo que nosotros teníamos en esa vieja naturaleza. No, esa vieja naturaleza es inútil para el Señor, debe morir, debe ser crucificada, obviamente por la obra redentora del Señor en nosotros, que está viciado conforme. Esta es una palabra muy interesante. Conforme habla de la forma que tiene la carne, obviamente. ¿Cuál es la forma de la carne? La carne está acostumbrada, el viejo hombre, al adulterio, a la fornicación, a la mentira, a la manipulación, a la maledicencia, a la arrogancia, a la soberbia, los celos, la envidia, la contienda, la rivalidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué el Señor manda a despojarnos de esa vieja naturaleza? Porque está viciada. Es una naturaleza que no puede agradar al Señor, está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto comenzó en el huerto del Edén, no hay la menor duda. Apareció Satanás a través de la serpiente, el padre de la mentira, engañó a Eva, engañó a Adán, engañó a la raza humana en general, colocando un sentir de deseos engañosos. Por eso Satanás es el padre de la mentira. Por eso el libro de Apocalipsis dice que el diablo tratará de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, engaña a las naciones. Es el arte de Satanás principalmente, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, esa vieja naturaleza tiene que ser completamente eliminada, mejor dicho, exterminada por el poder de la palabra del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Efesios 4:23, y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Cuando habla de la mente, ya está hablando obviamente de nuestra alma. En el alma están los pensamientos, la voluntad y las emociones o los deseos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Obviamente, hemos dicho, el Espíritu Santo entró en nuestro espíritu y desde allí el alma tiene que comenzar a ser espiritual, tiene que comenzar a ser renovada por ese espíritu, por ese carácter santo que ya entró en nuestro espíritu. A eso se está haciendo mención en esta carta, la renovación en el espíritu, o por medio, se podría decir mejor, por medio del Espíritu Santo, viene esa renovación sobre nuestra mente. Veníamos viendo en otros escritos, Romanos 8, ¿no? Debemos ocuparnos o en las cosas de la carne o debemos ocuparnos en las cosas del Espíritu. Si estamos en el Espíritu, vamos a tener los pensamientos del Señor, la mente del Señor, los pensamientos de arriba que son más altos que los nuestros. Obviamente tenemos que entrar en un entrenamiento. Sobre todo los que recién están entrando en el camino del Señor pueden tener alguna dificultad, pero van a salir venciendo con la ayuda del Señor. Y los que tenemos ya bastante tiempo en el camino y estamos siendo entrenados y amamos al Señor y no hemos claudicado y no hemos vuelto hacia atrás, estamos, y lo decimos para la gloria del Señor, estamos pensando permanentemente en las cosas del Señor, ¿verdad? Y si algún pensamiento del enemigo
algún dardo quiere penetrar nuestra alma, nuestra mente, tenemos la habilidad, por la gracia del Señor, de reprenderlo rápidamente, porque ya tenemos un entrenamiento, tenemos ese discernimiento. Por eso somos soldados de Yeshua. No debemos dejar nunca de entrenarnos, tampoco caer en la soberbia y estar confiado, bueno, listo, yo esto ya lo sé. No, siempre humillados delante de la presencia del Señor. Efesios 4:24, y vístanse del nuevo hombre, está hablando metafóricamente, ¿verdad? Así como el sacerdote tenía que vestirse corporalmente para entrar al lugar santo y al lugar santísimo, evidentemente todo eso es una representación de que nuestra alma también, número uno, se tiene que vestir para entrar a la presencia del Señor. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Y acá viene algo muy interesante. Hemos dicho, lastimosamente, las congregaciones y aún líderes, pastores, se han apartado de la doctrina sana del Señor. Se han olvidado de dos pilares fundamentales, que son el tema de la justicia y el tema de la santidad, sin la cual nadie puede ver el rostro del Señor. Siempre lo estamos reiterando. Apocalipsis 19, y la novia se ha vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Fíjese que la justicia y la santidad prácticamente caminan juntas de la mano. Entonces, mi querido hermano, el Señor nos quiere crear nuevamente a como éramos al principio. Por eso necesitamos ser una nueva criatura en Cristo, en el Mesías y Yeshua. Y como éramos al principio, y qué es lo que el Señor quiere recrear en nosotros, el carácter de justicia que viene a través de la Torá, a través de la ley, a través del Evangelio, a través de la revelación de la palabra del Señor, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso es importante, hermano, nacer del agua y del Espíritu, y obviamente poder permanecer, obviamente poder perseverar hasta que suene la final trompeta. ¿Cómo sabemos que alguien tiene la unción, o cómo sabemos que alguien verdaderamente ha nacido del agua y del Espíritu? Porque ahora vemos ese carácter, ese ruach, ese espíritu, vemos la justicia, vemos a ese hombre, a esa mujer, guardando los mandamientos del Señor, viviendo en el Espíritu, agradando al Señor, respetando al Señor, temiendo al Señor. Saludamos también a nuestro querido pastor Miguel Omar Amarilla. Gracias, querido hermano, por los saludos. Qué bueno que estemos todos juntos compartiendo en esta noche. Amén. Vamos a 2 Corintios 5:17. Son textos que, si usted tiene en el camino, tiene tiempo en el camino del Señor, imagino que los conoce, pero siempre hay mayor profundidad. 2 Corintios capítulo 5, verso 17 al 19. Como siempre hemos mencionado, ¿no? Los corintios era una congregación que fundó el apóstol Pablo, pero una congregación con bastante rebelión, con muchos inconvenientes en cuanto a la moral, en cuanto al respeto también a la palabra del Señor y a los siervos del Señor. La carta de Corintios es una carta que nos enseña mucho la autoridad que tiene que tener un siervo del Señor, la unción que tiene que tener un siervo del Señor para poder colocar en orden todas las cosas. Si bien muchos de los corintios habían aceptado, sí, al Señor Yeshua como único y suficiente Salvador, pero no habían renunciado totalmente al control del pecado en sus vidas, y eso era muy peligroso, ¿verdad? Porque obviamente, como declara la Escritura, ¿no? Si alguien sigue practicando el pecado, es hijo del diablo, y al ser hijo del diablo va a terminar en el mismo lugar de condenación hacia donde va el diablo. Entonces Pablo tenía que permanentemente estar poniendo orden, tenía que exhortar, reprender, tenía que despertarlos del sueño de muerte, porque muchos de ellos estaban contristando ya la presencia del Señor, a tal punto que se corría el riesgo de que la presencia del Señor
se retirara de la vida de muchos de ellos. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está, marque, si alguno está, porque una cosa es decirlo de la boca para afuera y otra cosa es verdaderamente ser un hacedor de la palabra del Señor. Si alguno está en el Mesías Yeshua, saludamos también a nuestro querido pastor o hermano, o sea, Aníbal Ramón Olmedo, muchas gracias, el Señor te bendiga. Si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. Son declaraciones contundentes, no hay nada dubitativo, no hay dudas. Y la nueva criatura tiene que tener las características de la naturaleza del Señor, lo que venimos hablando principalmente, la santidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, el vivir la justicia del Señor, ser una persona honesta, ser una persona decorosa, ser una persona ordenada. Claro que la nueva criatura tiene que aprender, no estamos diciendo que es completamente perfecta, no, como dijo Pablo, vamos camino a la perfección. Ya dependerá, como no los conozco a todos ustedes, los que están conectados o los que se van a conectar, ya dependerá del tiempo que usted tenga en el camino del Señor. Evidentemente, como muchos ya me conocen, de 3 años para arriba, y alguno dirá, pero pastor, no me da mucho tiempo. ¿Cómo que no te doy tiempo? De 3 años para arriba, lo repito, ¿no? Por si no me está escuchando bien, de 3 años para arriba. No, porque hay gente que se atreve a decirte, no, soy nuevito, tengo 7 años, 10 años, 15 años, soy nuevito. Recién estoy empezando a agarrar vuelo. Recuerde que a los 3 años los discípulos terminaron siendo apóstoles y terminaron siendo columnas de la congregación mesiánica primitiva que estaba surgiendo hace casi 2000 años atrás. Tenemos ahí la parábola de la higuera, ¿no? 3 años, 1 año más la voy a abonar, si no la cortaré. De hecho, el apóstol Pablo, inclusive, la Escritura nos muestra otra clase de ejemplos, que así como tuvo obreros que lo desampararon, ya hemos estado viendo eso, también tuvo obreros de alta calidad espiritual. Me refiero de alta calidad espiritual porque en 1 año y medio terminaron siendo ya obreros al lado del apóstol Pablo. Digo todo esto para derribar estos argumentos de gente tan perezosa, tan quedada, tan lenta, ¿verdad?, que se vive justificando una y otra vez. Creo que tienen que recordar, queridos hermanos, lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Nuestra justicia obviamente es como trapo de inmundicia delante del Señor. Estamos viendo la obra y la influencia del Espíritu Santo en la cartilla de la unción verdadera, parte número 8, y en esta parte número 2 estamos viendo que el Espíritu Santo quiere renovar y regenerar los corazones pecaminosos, y de hecho que el Señor lo puede hacer. 2 Corintios 5:17, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es uno de los versículos, no quiero hacer distinción, todo es importante, pero este versículo es muy importante. Y no solamente que es muy importante, es muy verdaderamente hermoso, es un versículo que nos da abundante esperanza en la obra maravillosa que hace el Señor a favor de cada uno de nosotros, de aquellos que decidimos creer. Recuerde que la palabra creer significa rendirse al Señor. Entonces, mi hermano, si hacen todas las cosas nuevas, quiere decir que dejamos atrás la vieja naturaleza, nos hemos despojado, dejamos la inmundicia atrás, dejamos el chisme atrás, dejamos la lengua larga atrás, dejamos la calumnia atrás, todo eso es crucificado, dejamos el enojo, dejamos la ira, dejamos la soberbia, dejamos la arrogancia, los celos, etcétera, 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 ¿verdad? Claro, el desafío que tenemos ahora por delante es mantener alimentando espiritualmente a la nueva criatura. Es ahí donde muchos cometen un gravísimo error, un gravísimo error. Yo sé que hoy la gente está pensando en otras cosas, pero qué bueno que nosotros estamos pensando en las cosas del Espíritu.
Entonces, mi hermano, hay mucha gente que descuida la comunión con el Señor. Es imposible vivir en el Espíritu si usted descuida la comunión con el Señor. Y cuando hablamos del Señor estamos diciendo que Dios es Espíritu, ¿verdad? Y el único que puede alimentar ese Espíritu, porque nosotros venimos de Él, ¿verdad? La esencia de lo que somos viene del Señor. Somos una neshama. ¿Qué es una neshama en hebreo? Nosotros somos un alma espiritual, o deberíamos ser un alma espiritual. Ya voy a leer en un instante. Ustedes pueden dar sus comentarios, como dije al principio, que sean breves y concisos, así podemos tener esa dinámica. Somos una neshama, somos, al revés lo voy a decir, somos un espíritu almático. O sea, somos creación del Eterno. El Eterno nos dio de su espíritu, hizo de nosotros una creación muy especial, muy particular e individual de cada uno de nosotros. Y ese espíritu que es almático, porque tiene mente, voluntad y emociones, es el que tiene que vivir de acuerdo a las normas del Señor. Pastor Miguel, y es la verdad, el que no crece en el camino del Señor es porque no se convierte, sencillito. Asimismo, porque tenemos la posibilidad de crecer, la posibilidad de ser verdaderamente una nueva criatura. Esto no es ciencia ficción, esta es una realidad espiritual que la podemos conseguir gracias al gran amor y la gran misericordia de Yeshua el Mesías. Verso 18, 2 Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, como estamos diciendo, esta obra de poder convertirnos en una nueva criatura proviene de Yahweh, ¿verdad? Quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías Yeshua, o sea, Yahweh viniendo a la tierra en carne, en un cuerpo de carne, Manuel, Dios con nosotros, y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Que Dios estaba en Yeshua reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, otra versión dice, no imputándoles a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, mi querido hermano, obviamente hay que entender este pasaje para poder ser reconciliados, porque nosotros podemos dar el mensaje de la reconciliación, pero si la gente no quiere reconciliarse, no va a suceder absolutamente nada, ¿verdad? Indefectiblemente, para poder reconciliarnos con Yeshua, tenemos que arrepentirnos. Eso es básico, eso es esencial, ¿verdad? Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento ni siquiera está comenzando, como decía el pastor Miguel, el proceso del nuevo nacimiento o de la conversión, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo esta palabra es que tenemos la oportunidad, tenemos obviamente de parte del Señor esta benevolencia, está de parte del Señor la oportunidad de podernos reconciliar con Él, si queremos, porque recuerde que siempre lo estamos mencionando en nuestros estudios, tenemos el libre albedrío. Hay gente que la Escritura nos enseña, se siguió rebelando contra el Señor, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, mismo en el campamento de Israel, hubo mucha gente que, a pesar del llamado del Señor, a pesar de la paciencia del Señor, a pesar de que existía la posibilidad de la reconciliación, nunca se reconciliaron, porque no quisieron humillarse ante la presencia del Eterno, no quisieron arrepentirse. Bienvenido, querido hermano Juan Bautista Galeano, de Formosa, que el Señor te bendiga. Amén, amén. Derrame de su espíritu, de su bendición sobre cada uno de nosotros. Vamos a 1 Corintios 5, y justamente para poder graficar lo que le venía diciendo recién, que los corintios eran, o algunos de ellos eran personas un poquito difíciles, vamos a abordar prácticamente el capítulo completo de 1 Corintios capítulo 5, donde hay un caso muy puntual de una inmoralidad muy grande dentro de la congregación. 1 Corintios capítulo 5, verso 1, y es un capítulo temible para muchos, no para mí, pero es temible para muchos siervos, no quieren traer malestar, pero acá podemos ver cómo el Espíritu del Señor se mueve a través de la vida del apóstol Pablo para
ordenar lo que muchos hoy no quieren ordenar, y por eso las congregaciones están sufriendo, mi querido hermano, porque hay gente practicando el pecado, no se disciplina el pecado. Obviamente hay que restaurar, entiendo bien, con amor, con misericordia, pero hay que restaurar también con autoridad. Hay que separar a ciertas personas. ¿Por qué? Porque una persona que está en la alabanza, o que está predicando, que está con los niños, va a infectar con ese espíritu, con esa influencia a la congregación. Tenemos que estar muy atentos a todo esto. Lastimosamente hay pastores, líderes que no quieren hacer este trabajo, y también lo que yo puedo decir es que de mi parte, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. A veces es difícil porque la gente también, lo que está pasando, se camuflan. De igual manera, siempre mi oración es que todo salga a la luz, porque uno va sintiendo en la congregación que el espíritu se contrista, que no se mueve, y entonces uno comienza a pedirle al Señor: Señor, muéstranos qué es lo que está sucediendo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el caso de Josué, ¿no? Cuando perdieron la batalla, habían ganado grandemente en Jericó, comenzaban a tomar la tierra prometida, de repente, sorprendentemente, una ciudad mucho más pequeña, que era fácil de ganar aparentemente, terminan perdiendo, y ahí Josué se postra delante del Eterno preguntando qué es lo que pasó. Y ahí el Señor le revela que Acán había desobedecido, ¿verdad? Entonces, los siervos del Señor tenemos que acudir al Eterno para que el Señor nos muestre, a usted como padre, a usted como madre, dentro de la familia también, ¿no? Porque a veces hay muchos inconvenientes, vale la pena detenerse un tiempito para meditar en esto. Hay anatema, ¿verdad? Tu hijo está en la fornicación, tu hijo, no te diste cuenta, se metió en la brujería, está trayendo elementos que son elementos de maldición, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado. Estaba leyendo una noticia realmente impactante, creo que en Buenos Aires, en la ciudad de Dolores, no muy lejos de Capital Federal, un joven de 14 años que aparentemente tenía inclinaciones a la homosexualidad o estaba allí probando, se metió en una aplicación donde se encuentra este tipo de gente, ¿no? Fíjese qué locura lo que estamos hablando, ¿no? Así como nosotros hoy nos encontramos los creyentes o aquellos que quieran algo del Señor, y bueno, dio con personas que lo manosearon, lo violaron, seguramente con el consentimiento de él, pero de ahí pasó a la red con otra persona y eran gente ya maliciosa, quedó infectado con SIDA, ¿se da cuenta? Entonces, mi hermano, tenemos que estar muy, muy atentos, ¿verdad? Clamando al Señor, siendo atalayas, siendo vigilantes por la congregación, por el pueblo del Señor, para que la astucia del enemigo no se siga propagando. A veces el amor se malinterpreta, ¿no? Pero no hay que exhortar, no hay que disciplinar, al contrario. Dios al que ama castiga, disciplina, ¿verdad? Porque si no somos partícipes de la santidad del Señor, no vamos a poder ver el reino de Dios. Desde mi punto de vista o desde mi perspectiva, yo siempre quiero y estoy enseñando el camino a la santidad. Me ha pasado que muchos se quieren ocultar del Señor y se quieren ocultar de mi persona, pero el Señor saca toda la luz. Porque Él conoce la intención de nuestro corazón, que queremos realmente trabajar, como dice Efesios 5, trabajamos los ministerios, los ministros, para formatear una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, hermano, porque conocemos el comportamiento del viejo hombre y de la vieja mujer, ¿qué pasó con Adán y Eva? Ni bien desobedecieron, se escondieron de la presencia del Señor. Yo siempre le digo a los hermanos, no esperen a que Dios me lo revele o que nosotros tengamos que actuar. Si usted está mal, venga y humíllese delante del Señor, de un paso al costado, no siga maldiciendo al pueblo del Señor. Saludamos a nuestra querida hermana Miriam Rosa del Uruguay también. Esos lugares contratan personas afeminadas
para sus rituales. Asimismo, querida hermana, esto está proliferando y está proliferando dentro también, lastimosamente, las congregaciones se van infiltrando, así como se han infiltrado supuestos cantantes que decían que adoraban al Señor y después comenzaron a traer música extraña, fuego extraño, y ya entraron en el ecumenismo. Lo mismo está pasando con pastores, líderes que de repente fornican, adulteran o salen, como dicen, del closet, ¿verdad? Y dicen, soy homosexual, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder tener ese discernimiento espiritual para salvaguardar la obra del Señor principalmente. 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Cuando dice Pablo de cierto, o sea, está diciendo ciertísimamente es una verdad lo que se oye, no es que es un rumor, es una realidad. Hay fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, lo que está diciendo Pablo es que lo que estaba sucediendo en la congregación de Corintio era un caso de fornicación inclusive mucho más impactante de lo que generalmente sucedía en el mismo ámbito del paganismo o del mundo, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto ya era a un nivel realmente diabólico, escalofriante, realmente una situación como para destruir la obra del Señor, si es que el apóstol Pablo no empezaba a tomar medidas al respecto de esta situación, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿no? Siempre pongo el mismo refrán, una manzana podrida va a pudrir todo el cajón. Entonces, a nosotros nos tienen acá muchas veces por exagerados. Cambiaron los tiempos, hace rato que cambiaron los tiempos. Los padres nos dicen, no, ¿cómo no va a permitir que mi hijito de 6, 7, 8 años vaya y se quede a dormir? Cuidado, porque ya conocemos de varias situaciones. Y no tanto solamente me refiero a que una persona grande de esa familia puede hacerle algo a ese pequeño, sino que ya hemos escuchado de niños, de familias supuestamente creyentes, pero son tan descuidados, son tan dormidos espiritualmente hablando, ¿no? Porque creen que viven en un mundo perfecto, ¿no? Todavía no llegamos a un mundo perfecto. Yo sé que esto es fuerte, pero tengo que hablar verdad, porque lo hablamos en base a experiencias, y lo que más nos indica todo esto es que hay familias que no están convertidas, como dice el pastor Miguel. Saludamos, querido hermano Ariel Horacio de Buenos Aires, que el Señor les bendiga. Entonces, hermano, mucho cuidado, pero mucho cuidado, ¿verdad? Si yo con gente grande tengo 38 años caminando con el Señor y desplante, y parecía todo tan lindo con el hermano que te iba a ayudar, que te iba a acompañar en el servicio. Imagínense, mi querido hermano, entre niños, entre jóvenes, si no tienen padres espirituales, si no están siendo apuntalados, está sucediendo mucho, de gente que anda en la oscuridad, gente que anda a las escondidas, gente que dice ser creyente pero que no ama la luz. Entonces estamos hablando de la importancia de la unción verdadera para regenerar un nuevo corazón que contenga la ley de Dios, el carácter del Señor. Dice, versículo 2, y ustedes están envanecidos. Ahora Pablo le habla a la congregación porque no estaban haciendo absolutamente nada. El signo de pregunta dice, ¿no deberían más bien haberse lamentado? O sea que ni siquiera se lamentaban por el hecho de que alguien estaba con la mujer de su padre. O sea, su madrastra posiblemente. Nadie se lamentaba. Pues pobrecito, cometió un error. No le vayan a exhortar muy fuerte, Mi querido hermano, ¿a dónde ha caído el evangelio prostituido hoy en día, donde da lugar a todo, donde hay licencia supuestamente para pecar, pero el Señor no nos da licencia para pecar?
Él entró en nuestro corazón para entrenarnos en la santidad, entrenarnos en la obediencia. Dice luego, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Cómo quisiera que Pablo viviera en este tiempo para invitarlo a la mayoría de las congregaciones? Y no sé si lo soportarían y no sé si lo invitarían. Pablo, qué fuerte que sos. ¿Cómo? 1 Corintios 5:2. ¿Cómo que sea quitado? Oh, ¿cómo que sea disciplinado mi hijo, mi hija? No, pero si eres un fenómeno tocando la guitarra, el bajo, la batería, ¿y qué? ¿Y qué? Mi querido hermano, Dios no puede ser burlado y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Luchito Segovia, el Señor te bendiga también, sea bienvenido. Entonces se da cuenta, hermano, el accionar de los pastores hoy no es conforme a la sana doctrina, por lo cual, mi querido hermano, tengo que decir una verdad, aunque sea fuerte, no estoy seguro de que ellos estén realmente convertidos totalmente. Porque esto es lo que enseña realmente la palabra del Señor. Verso 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, ¿no? Porque en este momento Pablo no estaba en Corintio, pero se estaba enterando por los buenos colaboradores de la situación y seguramente él ya también cuando había estado en Corintio ya discernía todas estas situaciones, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Vamos despacio con esto, hermano, porque acá se derriban un montón de argumentos de los hermanoides. Pastor Miguel, gracias por compartir. No quedaría nadie en las congregaciones. Y bueno, que quede el que quede, pastor. Alguien tiene que quedar, ¿eh? Lo que sí te puedo decir, gracias por el comentario, porque me da mucha inspiración y letra también. Lo que te puedo decir es que por seguro que el Señor no se va a llevar a este tipo de personas si no se arrepienten. Aníbal Ramón Olmeda, amén. Te esperamos en el ministerio. Bendiciones, pastor, amén. Amén. El domingo, el otro estaremos allí en la ciudad de Itapuamí. Si Dios quiere, saldremos en vivo también. Entonces, 1 Corintios capítulo 5, dice yo como verso 3, he juzgado. ¿Quién dijo, hermano, que no se puede juzgar? Claro, citan un texto fuera de contexto, ¿verdad? Quítate la viga. Bueno, perfecto. La persona espiritual ya hace rato que se tendría que haber quitado la viga de su propio ojo, amén. Entonces, mi querido hermano, los siervos del Señor somos llamados a juzgar conforme a la palabra. Ahí tenemos el libro de los jueces, ahí tenemos que Moisés era juez, Samuel era juez. ¿Para qué estaban? Para juzgar, no para condenar, sí para juzgar. Enseñaban y juzgaban. Juzgar significa enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Entonces había que tomar una medida. La hermana Miriam dice que es del Señor permanece, amén, seguro. O sea, aunque ahora mismo esté a medias, si se arrepiente, va a regresar. Y el que es del Señor, obviamente, va a buscar siempre la llenura del Espíritu Santo. No va a volver atrás. Y si alguien dio algún pasito para atrás, pero realmente ama al Señor, como dice la Escritura, el justo cae, pero se levanta, como dice la hermana, nuevamente para permanecer en las Sagradas Escrituras. 1 Corintios 5:4, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, reunidos ustedes, le hablan los colaboradores, ¿no? Y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Yeshua, porque obviamente Pablo no iba a tomar decisiones por su propia cuenta, el tal se ha entregado a Satanás. Esto es fuerte, hermano. No quiere decir que no pueda volver a suceder si es que algún siervo así lo recibe de parte del Señor. Como mínimo, una persona en un estado pecaminoso que abiertamente y voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, sigue pecando, tiene que ser puesta aparte hasta que se restaure. Pero en algunos casos la disciplina tiene que ser inclusive un poco mayor, como fue acá en Corintios. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿A qué se está refiriendo acá? Obviamente no está diciendo que usted traiga un bidón de gasolina y le prenda fuego al hermanoide o al hermano que se ha desviado. Está diciendo que obviamente lo entreguemos
por orden del Señor, al enemigo, ¿verdad? Él pierde esa cobertura, ¿verdad? Porque es una persona, en este caso, es una persona rebelde, es una persona a la cual ya se le ha llamado la atención, como dice la Escritura, un testigo, dos testigos en la iglesia. Entonces, ya vamos a leer luego todo el escrito, tiene que ser excomulgado de la cobertura, pero todo esto con la sabiduría del Señor. Cuidado, no lo tome a mal. Por eso hay que leer el contexto y hay que entender todo esto aún permitido por el Señor, con el fin de que el espíritu, la neshama, el espíritu almático de esa persona pueda reconciliarse, como ya venimos hablando con el Señor. Hermano querido, pelado, moreno, que el Señor te bendiga. Dice acá entonces, la destrucción de la carne, ¿no? Que esta persona, en medio de algunas circunstancias que el Señor va a permitir, le va a dar cierto permiso al enemigo, pueda decidirse a despojarse del viejo hombre, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Yeshua. ¿Se da cuenta? Porque somos espíritu, ¿verdad? Espíritus almáticos, neshama, o almas espirituales, como usted prefiera, para que el espíritu, o sea, del hombre, pueda volver a ser regenerado por el poder del Espíritu Santo. Entonces habrá esperanza para salvación y vida eterna. Y fíjese, ¿a qué vamos con todo esto? Si usted no le da la disciplina, como habla mucho el libro de Proverbios, si usted quiere tener algún tipo de esperanza, por ejemplo, con su hijo, castíguelo. Dice que hay que darle vara al hijo para que pueda arrepentirse. Ese es el problema hoy en día con la psicología de hoy en día y la psicología cristiana, que tiene base en la psicología mundana. Esas mezclas no me gustan demasiado. Quiero todo lo que viene 100% de la palabra del Señor. Entonces, no digo que es una garantía, porque mucha gente fue disciplinada y ya cuando hay una persona así endurecida, qué lamentable, ¿no? Pero digo, hay un porcentaje muy alto de que cuando usted toma las medidas en la forma que el Señor quiere y en el momento que el Señor quiere, hay un porcentaje muy alto de que su hijo se pueda salvar. En este caso, yo como pastor, hay un porcentaje alto de que esa persona, esa alma, pueda enderezarse delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Luego dice 1 Corintios 5:6. Yo creo que tenemos para bastante con este capítulo, es muy interesante. No es buena vuestra jactancia, ahora le habla a la comunidad en general. No saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, hermano, ¿de qué está hablando Pablo acá? Que no seamos permisivos. Que no seamos permisivos. Como hemos escuchado en este tiempo, ¿no? Si usted permite ciertas cosas, si usted da lugar a ciertas cosas, y bueno, ¿qué quiere que le diga, verdad? Usted está cosechando lo que permitió, ¿verdad? No tenemos que permitir la desobediencia, no tenemos que permitir la falta de respeto, no tenemos que permitir que se deshonre de esta manera tan lujuriosa, tan soberbia, tan rebelde, mucho menos dentro de una congregación. Un poco de levadura conocemos, leuda toda la masa, las pequeñas moscas que hacen herder el perfume del perfumista, ¿verdad? Las pequeñas zorras que destruyen la viña, la pequeña grieta que amenaza ruina. Entonces, hermano, pídale al Señor la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, como padre, como madre, como siervo del Señor, porque se está corrompiendo el hogar, se está corrompiendo la familia, se están corrompiendo las congregaciones, está creciendo esta levadura en toda la masa, este mal entendimiento, de que si corregís no hay amor, de que si corregís, obviamente estás haciendo aparentemente algo fuera de la palabra del Señor, nada más lejos de la realidad, mi querido hermano. Verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura. La vieja levadura acá representa obviamente la vieja naturaleza, para que sea nueva masa, nueva criatura, como ya venimos hablando, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aparentemente se acercaba el momento de la Pascua,
lo que muchos conocen como la Santa Cena, y había que limpiarse, ¿verdad? Había que sacar esta contaminación, no solamente de esa persona, sino que aparentemente había que sacar la contaminación que ya comenzaba a contaminar el pensamiento, la voluntad y las emociones de otras personas. Esto yo lo he visto, puedo hablar con autoridad acá en Paraguay. Ahora ya hace rato que ya no me invitan a esas congregaciones, pero es una congregación muy puntual, de la cual yo lamento mucho, no voy a dar nombre. En algún tiempo iba a menudo, hace muchos años, a enseñar, pero una de las cosas que pasaba en ese lugar es que permanentemente fulano, mengano, sultano caían en la inmoralidad, solteros, solteras, matrimonios. Y una de las cosas que yo vi en ese lugar es que al pastor de ese lugar le costaba muchísimo disciplinar. Él tenía un evangelio muy distorsionado, todo era un amor que tampoco era amor, ¿verdad? Porque si vos no estás enseñando la verdad, no estás corrigiendo el pecado, ahí no hay ninguna clase de amor, no se confunda. Para mí una congregación que quedó completamente estancada, pero no es la única. No es la única, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque los siervos del Señor no están preparados o no quieren asumir esta responsabilidad de la cual habla muchísimo la palabra del Señor. Ahí tenemos en el libro de Esdras y Nehemías. Esdras mismo tuvo que tomar, juntamente con los líderes de aquel tiempo, decisiones dramáticas, pero había que tomarlas porque el pueblo se había mezclado. Venía de Babilonia con 2, 3, 4, 5, 8 mujeres, y el Señor dice, no, esto no va, ustedes no pueden volver a Jerusalén y reconstruir el templo en esta condición, así que tendré misericordia de esas mujeres y de esos hijos, pero que se vayan, hasta acá llega esa situación. Como siempre les digo, está en varias de las prédicas que hice hace algunos años, cuando también iba a otra congregación que empecé a hablar de estas cosas y hubo gente que me esperaba en la calle y dice, pero pastor, yo hace rato me congrego en este lugar, estoy concubinado y nadie me dijo nada. Y bueno, arregle sus cuentas inmediatamente, a la semana se casaron. Se da cuenta, mi querido hermano, por falta de enseñanza, como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque rechazó el conocimiento. ¿Qué unción vamos a tener si somos fornicarios? ¿Qué unción vamos a tener, mi querido hermano, si somos líderes que no exhortamos, que no arreglamos este tipo de situaciones que traen tanto daño, tanto mal a la congregación? 1 Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. ¿Cómo estás adorando al Señor? ¿Qué vas a levantar, manos? ¿De qué tipo? La Biblia dice que hay que levantar manos santas, sin ira ni contienda, ¿verdad? El Señor no recibe esa adoración si estás en fornicación, si estás en pedofilia, si estás en pornografía, si estás haciendo cosas raras, ¿verdad?, a escondidas, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Verso 9, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, o sea, con aquellos que han tomado la decisión de seguir en esta tesitura, no se junten, ¿verdad? Verso 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. O sea, no está diciendo que no le hables a alguien que todavía no tiene esta revelación, pero obviamente alguien que ya sabe la palabra del Señor y está decidido a seguir pecando, evidentemente nos tenemos que separar, nos tenemos que distanciar, porque es una orden del Señor, que también sirve para que la otra persona se despierte y se dé cuenta que uno no está dispuesto a seguir por esa corriente, por ese camino que propone la otra persona, sino que nosotros queremos seguir el camino de la santidad. Verso 11, 1 Corintios 5:11, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. O sea, mi hermano, ¿cuánto tiempo más vas a seguir deshonrando al Señor?
Porque nos encontramos con gente que dice, no, soy débil, pero 10 años, 12 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, 35 años. ¿Cuánto tiempo más, hermano, va a seguir deshonrando al Señor? Por otro lado, como decía el pastor Miguel, no le demos vuelta al asunto, no se quieren convertir, porque si uno se convierte, como dice la hermana Miriam, se convierte, se arrepiente, deja entrar al Espíritu Santo, comenzamos a permanecer en la palabra, vamos a vencer el pecado, de eso no hay la menor duda. No hay la menor duda de todo eso, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de una realidad espiritual. Entonces, hermano, se nos habla en esta carta que no nos juntemos con aquel que, llamándose hermano o hermana, sigue practicando los deseos de la carne, que es maldiciente, borracho, ladrón, con el tal, y aún coman. Como dice el Salmo 1, ¿verdad? No te sentarás en silla de burladores y de escarnecedores, porque queremos guardar nuestra mente y nuestro corazón, porque queremos guardar nuestras vestiduras irreprensibles para el día del Señor. Verso 12, luego dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están adentro? Marque la segunda parte. Como ya les he explicado, nosotros los siervos del Señor, si realmente estamos alineados con el Eterno, podemos juzgar bajo la guía del Espíritu, bajo la autoridad de la palabra del Señor, obviamente con amor, con misericordia, considerándonos a nosotros mismos, como dice Gálatas 6:1. Pero el apóstol Pablo hace hincapié a los líderes de esta congregación, les escribe esta carta y le dice, no juzgan ustedes a los que están dentro. ¿Por qué no lo hacen? En otras palabras, ¿cómo es que ustedes todavía no tomaron medidas? ¿Cómo es que no están haciendo absolutamente nada? ¿Cómo es que ustedes permiten el libertinaje? Porque el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Verso 13, porque a los que están fuera Dios los va a juzgar, de eso no hay la menor duda. Y otra vez dice, quiten pues a este perverso de entre vosotros. ¿Cuántos lo quieren invitar a Pablo? Yo lo quisiera invitar. ¿Cómo era esta persona? Un perverso, estaba con su madrastra. Su madrastra también sería una perversa, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Cuánta perversidad hay en el mundo y cuánta perversidad hay también dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos un corazón nuevo, porque no somos una nueva criatura, porque no le permitimos al Señor, a través de su Espíritu, implantar su carácter de santidad y de justicia en cada uno de nosotros. Vamos ahora al libro de Romanos, capítulo 6, verso 4. Sigamos disfrutando. Nuestro querido hermano Robert Dennis, por eso tenemos que probar a todo espíritu si son a sí mismo. Tenemos que probar, hay espíritu, carácter del Señor, y hay espíritu o carácter del enemigo, y no es muy complicado de darse cuenta bajo qué influencia está cada persona, ¿verdad? Romanos capítulo 6, verso 4 hasta el verso 14. Seguimos en el punto 2, estudiando la obra y la influencia del Espíritu Santo, de cómo Él quiere renovar y regenerar nuestros corazones. Romanos capítulo 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él, con el Señor Yeshua, para muerte por medio del bautismo o el sumergimiento, a fin de que como Yeshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor. Hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para andar en una vida completamente nueva. El Señor quiere restaurar a esa nueva criatura. El Señor quiere poner sus pensamientos, su sentir maravilloso en nuestro corazón. Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6, sabiendo esto, marque sobre todo lo que viene ahora, que nuestro viejo hombre fue clavado en la estaca de la ejecución. Fue crucificado, claro, lo hizo el Señor por nosotros. Pero verdaderamente sucedió eso, ¿verdad? Él sentenció al pecado.
cargó nuestra maldad en su cuerpo, Él no practicó el pecado, pero Él, en esa muerte de cruz, sentenció al pecado, nos liberó a nosotros del pecado y por medio de su sacrificio nos dio la posibilidad de salir del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, y nos dio también la posibilidad, aún en esta vida, hasta que Él venga, de vivir una vida nueva bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado, o sea, la naturaleza del pecado, sea completamente destruido. De eso no hay la menor duda, usted no tiene que dudar, no tenemos que dudar un instante. El Señor venció al pecado. El Señor venció al pecado. Obviamente hemos quedado en este cuerpo de muerte todavía hasta que recibamos el cuerpo de gloria en la segunda venida del Señor, pero ciertamente el Señor nos ofrece aún en esta vida la capacidad, el poder de Él para poder sujetar este cuerpo y todo nuestro ser a su palabra y a la vida de santidad que Él tanto anhela para nuestras vidas. Dice Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuántos quieren ser justificados del pecado? Amén. Gloria al Señor. Nos arrepentimos, tomamos la decisión, tomamos la cruz, aceptamos al Señor y juntamente con Él estamos muriendo al pecado. Porque eso fue lo que hizo el Señor. Obviamente Él nunca vivió en pecado, Él nunca estuvo de acuerdo con el pecado, Él mató al pecado, no tuvo acceso en su vida, el Cordero Santo lo venció, lo sentenció, viviendo una vida impecable a tal punto que la muerte no lo pudo retener, y ese Yeshua está dentro de tu corazón. Ese Yeshua, el Espíritu de Yeshua está dentro de nuestro corazón, el Dios Todopoderoso, el Dios 3 veces santo, porque si no, ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿Quién entró? ¿Entró o no entró? ¿Qué es lo que entró? Entró el Dios 3 veces santo para santificar tu espíritu, alma y cuerpo. Entró el Dios Todopoderoso para darte la victoria todos los días de su vida. Claro, hay algo que hay que también decir, o hay que aclarar: necesitas estar en dependencia del Señor las 24 horas del día mientras que estamos en esta tierra hasta que acabemos la carrera y lleguemos a la meta. Por supuesto que sí. Verso 8, y si morimos con Yeshua, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Yeshua, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Pero la muerte tampoco se enseñoreó de Él mientras estaba cumpliendo el ministerio. La muerte no se pudo enseñorear de Él porque Él tuvo una vida impecable. Y si usted no quiere que la segunda muerte se enseñoree de su alma, va a tener que seguir la dirección exclusiva del Espíritu Santo y, como dice Romanos 8, por medio del Espíritu constantemente hacer morir las obras de la carne, porque no hay otro medio, no hay otra estrategia. Esta es indudablemente la mejor estrategia que nos ha dado el Señor. Dice verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si usted quiere vivir para Dios, mi querido hermano, tiene que morir al pecado. Tiene que desterrar al pecado. Y el único que lo logró es el Señor. El Señor en usted puede desterrar el pecado y puede ayudarlo hasta que suene la final trompeta a vivir una vida para la gloria de Dios. Verso 11, así también hace la comparación ahora con nosotros. Romanos 6:11, así también ustedes considérense muertos al pecado. Como decía el evangelista Gillito, ¿quién vive? Cristo. Si yo le digo ¿quién vive?, ¿qué me va a contestar usted? Me va a decir, no, vive el pecado, vive la fornicación, vive el concubinato, vive el adulterio,
vive el chisme, vive la murmuración, vive, ¿qué es lo que vive? Y de hecho que vive en algunas personas todavía. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido, no han entendido o han entendido y han rechazado el mensaje del Señor. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Y ahí viene algo trascendental, marca el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque algunos pudieran llegar a pensar, bueno, Romanos 6:4, todo lo que viene hablando, lo que usted viene hablando, pastor, es algo figurado, es algo metafórico. No, llega un momento que Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, nos está enseñando que hay demandas, que el Señor exige que hay demandas, y nos está diciendo que ahora que el Señor sentenció al pecado, venció a la muerte, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre, etc., nos está diciendo que si el Señor entró en nosotros, entonces permitamos al Espíritu reinar en nuestra alma. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias. Esto lo vamos a seguir enseñando en otras oportunidades. Como le dije, este cuerpo ya fue sacado del reino de las tinieblas, salimos de Egipto. Voy a poner Egipto para que usted me pueda entender. Ya estamos en el Señor, ya nos estamos congregando, usted está aquí hoy reunido escuchando al Señor a través del pastor Chiménez. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que todavía, aunque hemos salido de Egipto, hemos salido de las tinieblas al reino de la luz, y estamos en una iglesia y tenemos un pastor, todavía han quedado ciertos patrones muy fuertes en el cuerpo mortal que tienen que ser desarraigados. Para entender esto un poco, la Escritura nos habla a veces. Salmo 73, si mal no recuerdo, el salmista dice que era como un potro indomable, ¿verdad? Entonces, un potro, un caballo, para domarlo, ahí está el oficio del domador, hasta que el caballo comienza a obedecer, va a la izquierda, va a la derecha, ahora trotás, ahora vas rápido, ahora te quedas quieto. Entonces el enemigo fue muy astuto, ¿verdad? Contaminó nuestro espíritu, alma y cuerpo. Ya nuestro espíritu ahora está con el Señor, nuestra alma todavía tal vez está así, no está tan llena, ¿verdad? Pero se está llenando. Y también lo mismo sucede con el cuerpo, ¿verdad? Hay que disciplinarlo, hay que someterlo. Por eso está diciendo acá que la unción del Señor quiere llevar a todo nuestro ser al 100%, si fuera posible, ¿verdad? Tenemos que llegar a un porcentaje alto para que el enemigo ya no tenga gobierno sobre nuestra vida, como dice también la carta de Efesios, no deis lugar al diablo. Entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Ahora se está refiriendo al cuerpo, porque se supone esta carta le está hablando a los creyentes, ya entró el Señor, está en tu espíritu, está en tu alma, pero falta también doblegar el cuerpo, que todavía tiene como una memoria individual, que hay que sacarle ese chip que le puso el pecado, que le puso el enemigo. Dice entonces, de modo que le obedezcan en sus pasiones desordenadas, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Se da cuenta que siempre estamos hablando en estas enseñanzas del libre albedrío que nos da el Señor, ¿verdad? ¿A dónde estamos presentando nuestros ojos, nuestras manos? Esa decisión la tenemos que tomar nosotros cada día. Es usted el que decide cada día que hay que orar, es usted el que decide cada día que hay que estar con los hermanos, congregarse en un buen lugar, es usted el que decide abrir la Escritura. O sea, el Espíritu Santo siempre le está incitando a estas cosas buenas, pero como dije, todavía hay ciertos patrones que hay que totalmente desarraigar de nuestro sistema de vida. Por eso la Escritura dice, ¿no? En un momento está viniendo esto a mi mente, a mi corazón, ya que hablamos de la familia, hablamos de los jóvenes, dice la palabra, y citábamos también el Salmo 1, que tengamos cuidado con las amistades, con las personas que nos rodean, ¿verdad? Porque
lastimosamente pueden arrastrarnos hacia un camino de vanidad, hacia un camino de maldad. Entonces, mi hermano, tenemos de la misma manera que tener cuidado con nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos que empezar a domar el cuerpo hasta que el cuerpo se acostumbre a ahora voy a orar, porque el cuerpo dice, no tengo ganas de orar, tengo ganas de mirar la televisión, tengo ganas de estar paviando con el celular, chateando, y de repente el Espíritu Santo a través del alma quiere doblegar el cuerpo. No, te vas a sentar a orar, te vas a sentar a estudiar las Escrituras, hoy te vas a congregar, vas a levantar las manos, vas a adorar al Señor, porque el cuerpo también es parte de nuestro ser y también se acostumbró a rebelarse contra los mandamientos del Señor. Entonces dice la Escritura, ¿no? Las malas compañías corrompen y este cuerpo a veces puede llegar a ser, aunque estemos solos, una mala compañía. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Pablo siempre traía esta doctrina, ¿no? Donde había que finalmente doblegar todo el ser, espíritu, alma y también el cuerpo. Recibimos ese amén. Versículo 14, porque el pecado no se enseñorea de ustedes. Por un lado está diciendo Pablo, bueno, el pecado ya no gobierna totalmente sus vidas, ya no se enseñorea, han sido desarraigados, pero siempre tenemos que tener cuidado y estar atento, estar vigilante, pues no están bajo la ley. Esto no significa que la ley pasó acá, yo ya se los expliqué. Esto significa no están bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia. O sea, la gracia de Dios con el poder del Espíritu Santo te ayuda a reconciliarte en primer lugar con el Señor, y te ayuda también a vivir las normas de la ley, que son buenas, como ya hemos enseñado. La ley es buena, es santa, es justa también. Vamos a Apocalipsis 21, un poquito más, hermano, unos 10, 12 minutos más, de 10 a 15 minutos. Apocalipsis 21:1, qué lindo lo que viene ahora. Se nos habla, el apóstol Juan en la isla de Patmos tuvo esta revelación del cielo nuevo, donde algún día estaremos, si el Señor lo permite, luego inclusive del milenio. Entonces, hermanos, para ir a un cielo nuevo, tenemos que ser también una nueva criatura, porque la carne no entra al cielo nuevo, porque el corazón pecaminoso no entra al cielo nuevo. Solamente aquellos que hayan nacido verdaderamente del agua del Espíritu y hayan vivido y practicado la palabra del Señor aún en esta vida, con la ayuda del Señor, tendrán el acceso a ese cielo nuevo. Apocalipsis 21:1 en adelante, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, no es una ciudad cualquiera, es la santa ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén. Ni siquiera está haciendo mención de esta Jerusalén que hoy por hoy tiene que ser limpiada, purificada, y lo va a hacer por medio del fuego para el milenio. Pero acá está hablando de la nueva Jerusalén, completamente nueva, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, lo que está dando a entender estas palabras, que esta nueva Jerusalén va a albergar a la novia esposa del Cordero. ¿Y cómo tiene que ser la iglesia, la novia esposa del Cordero? Como dice Efesios 5, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Acuérdense lo que enseña la Torá, ¿verdad? No te podías casar, sobre todo los sacerdotes de Leví, con una mujer repudiada o fornicaria. ¿Por qué? Porque obviamente ese sacerdote tenía que cumplir una misión muy especial, que era entrar al santuario, al lugar santo, al lugar santísimo, y entonces su matrimonio, su familia tenía que estar en un ambiente completamente de santidad para poder agradar al Eterno. Esto es hoy en día para nosotros también los siervos del Señor, como dice 1 Timoteo 3, 1-7, marido de una sola mujer, decoroso, ordenado, no pendenciero, no borracho, no dado a ganancias deshonestas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces Juan ve esta santa ciudad descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para
su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Algunos dicen obviamente que no existe un tabernáculo, sino que la unión entre el Eterno y su esposa configuran ese tabernáculo espiritual, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué hermosa promesa, mi querido hermano, pero para poder alcanzar esta unidad, que ya la deberíamos empezar a tener ahora, porque muchos van a reclamar: Señor, ¿por qué me lanzaste al infierno? ¿Por qué no soy parte de la esposa? ¿Por qué no entro en esa nueva Jerusalén? Etcétera, etcétera. Y el Señor le dirá: fuera de aquí, hacedores de maldad, no los conozco. Ellos van a decir: pero estuvimos en las plazas, ¿verdad? Sí, estuvieron en las plazas, pero nunca prestaron atención, nunca se convirtieron, nunca se arrepintieron, ¿verdad? Estaban allí escuchando, eran oidores olvidadizos, nada más. Entonces, mi hermano, para poder entrar a este lugar eterno, ya desde ahora tenemos que empezar a ser entrenados en la comunión con nuestro Señor Yeshua. Versículo 4 hasta el 8, sigamos un poquito más, hermano. Me queda este capítulo y uno más y estamos cerrando esta sección. Verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Vaya que tenemos lágrimas. Servir al Señor no es fácil. Perseverar en el camino no es fácil, pero tampoco es imposible. Vuelvo a repetir, el Señor murió, resucitó y nos dejó todos los elementos y las capacidades que necesitamos para poder llegar a la meta final. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: y aquí yo hago nuevas todas las cosas, ¿verdad? De hecho, ya el Señor está empezando a hacer nuevas todas las cosas en nuestro espíritu, alma, y nos falta completar con el cuerpo de gloria que nos dará el Señor en aquel momento, una vez que nosotros pasemos la línea, una vez que acabemos la carrera, una vez que hayamos peleado todas las batallas y vencido en Él. En ese momento el Señor hará nuevas completamente todas las cosas para nosotros. Y Él me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Esto es importantísimo, hermano. La nueva criatura tiene que vencer y puede vencer. Leemos lo que dice nuestro hermano Juan. Bendito Dios, cuanto más profundizamos su palabra, más nos damos cuenta que nos falta mucho para estar totalmente limpio, sin mancha. Pero vamos en camino, querido hermano Juan. Aliéntese su corazón, ¿verdad? Como dice Apocalipsis, el que venciere. Somos más que vencedores en Yeshua. Es lo que venimos diciendo al principio: estar en Yeshua, permanecer en Yeshua, permanecer con la llenura del Espíritu Santo te garantiza la victoria. Por eso no hay nada más importante. Cualquier cosa que te saque del reino del Señor, cualquier cosa que te demande más tiempo y que ponga en peligro tu comunión con el Señor es peligroso. Y de hecho, siempre les he hablado: trabajar, obviamente hay que trabajar, así es la vida. Pero ¿cuánto trabajar? ¿Cómo trabajar? ¿En qué forma trabajar? No podemos entregar nuestra vida a la idolatría del trabajo, y trabajar, Y digo esto mucho para los argentinos y no argentinos, ¿verdad? Muchos me hablan de la cultura del trabajo, pero te lo dicen con un espíritu, con un sentido de idolatría. Trabajar es bueno, la Escritura avala el trabajo. No voy a estar en contra de la Escritura, por supuesto que no. 6 días trabajarás, uno descansará, pero dentro de los 6 días de trabajo, tampoco llegar al punto de una idolatría total, ¿verdad? Donde estoy 18 horas fuera de mi casa o tal vez más, porque estoy con deudas, porque quiero esto, porque codicio aquello, porque lo quiero alcanzar y no me importa, pero no es así, hermano. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que tener y aprender también a tener contentamiento, que el Señor te marque los niveles, los límites
no te pases de los límites del Señor, porque puede llegar a ser muy peligroso para tu salvación, para la vida espiritual tuya y de tu familia. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, estamos en camino. La salvación es la justificación, la santificación en segundo lugar, en la cual creo que nos encontramos una gran mayoría, y falta completar la glorificación, ¿verdad? Entonces, en esta vida hay que mantener la justificación y mantener la santificación permanentemente, sin mirar hacia atrás, sin volver hacia atrás. Y si alguien ha tropezado, hay esperanza, obviamente, todavía de levantarse, hasta que alcancemos la glorificación. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Gracias, hermano Robert. Asimismo. Apocalipsis 21:8. Voy terminando este texto y uno más. Dice, pero los cobardes, hay una pequeña lista, e incrédulos, son personas que no nacieron o volvieron hacia atrás. Los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su lugar, su parte, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, por un lado, Apocalipsis 21, Juan nos da esperanza. Mira que hay un cielo nuevo, mira que el Señor quiere morar con nosotros eternamente y para siempre, mira que hay una nueva Jerusalén que vendría a ser como el cuarto nupcial del esposo con la esposa, todo esto después del milenio, pero termina en el versículo 8 dándonos también un mensaje de advertencia, diciéndonos, pero cuidado, pero, los cobardes. Y todo lo demás lo conocemos, no lo quiero citar, pero quiero abocarme a la cobardía, ¿no? Porque ya cae de maduro que el fornicario, el hechicero, el idólatra no va a entrar. Pero cuidado, hermano, acá hay una palabra que resalta, que la pone Juan en este caso en primer lugar, los cobardes. Aquel que no se animó a predicar la verdad, aquel que no quería abrir su boca, aquel que no quería estorbar, no quería molestar. Acuérdese que el Eterno le reprende a Elí por no haber estorbado a sus hijos que estaban fornicando y estaban robando de las ofrendas que tenían que ser quemadas en el altar. Eso está en 1 Samuel capítulo 2 y 3. A veces, oye, el Señor quiere hablarnos mucho de esto. No, pero pastor, que yo no sé qué hacer con mis hijos. Y bueno, si usted no sabe hacer con sus hijos, ¿qué quiere que le diga yo? No, pero pastor, mi organización no me deja hablar tan fuerte y mirá, voy a ser muy claro, te diría que te vayas entonces. Está en juego tu salvación. Es que ahora le tenemos más temor a las organizaciones que al Señor. Es que ahora le tenemos más miedo a lo que diga la familia, el qué dirán, que lo que realmente tenemos que hacer, que es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Y muchos de ustedes, hermano, tienen sus hijos y su familia como las tienen porque no obraron de esta manera. Fueron cobardes, siguen siendo cobardes. El Señor honra a los valientes. Se le corta un poco, hermana Miriam. Bueno, después podrá terminar de escucharlo en todo caso. Entonces, hermano, el reino de los cielos de los valientes. Gloria al Señor. Segunda de Pedro 3:13 y 14, y con esto terminamos. Segunda de Pedro. La clase siguiente estaremos viendo la parte número 3 de la influencia y obra del Espíritu Santo. Estaremos viendo el nuevo corazón es para colocar y renovar nuevamente la ley. Segunda de Pedro 3:13 y 14, y con esto estamos cerrando. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto es fundamental, hermano. ¿Por qué comenzamos hoy hablando en el primer versículo que estuvimos viendo en Efesios 4, verso 22 al 24, de vestirse de nuevo hombre, creado a la semejanza del Señor en santidad y en justicia? Porque nosotros no vamos a cualquier lugar, hermano. Vamos a un cielo y a una tierra donde mora la justicia de Dios. Y ahora, ya desde ahora, el Señor nos está entrenando, hermano. El Señor nos está vistiendo de justicia, está preparando a la novia para entrar a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, a esa nueva Jerusalén donde mora la justicia. Es imposible entrar, de acuerdo a las parábolas, a ese lugar sin estar vestido correctamente. Verso 14, y oramos
Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera, como nos encontramos ahora, de estas cosas, procuren con diligencia, con responsabilidad, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pastor Aníbal, amén. Sin santidad no hay unción. Así mismo, querido pastor, así mismo. Entonces, hermano, con esto vamos redondeando. ¿Cómo estás esperando al Señor? Con borrachería, con glotonería, con discusiones, con maledicencia. ¿Quién vive? Sigue viviendo el pecado, pero el Señor ya sentenció al pecado. Y si el Señor realmente entró en tu vida, el pecado debería estar siendo sentenciado. Si eres muy nuevo, estará siendo sentenciado en breve, porque la victoria del Señor es clara y es contundente para los creyentes. Si no has vencido el pecado es porque no quieres vencer el pecado. Y mucho más si hace tiempo vienes escuchando este tipo de palabra. Y eso es lo que yo le digo a los hermanos con los que más tengo, digamos, frecuencia. ¿Cómo es posible que algunos todavía sigan cometiendo estos pecados bochornosos como el de 1 Corintios capítulo 5 o algunos similares después de tener tanta abundancia de esta palabra, mi querido hermano? Tenemos que llegar a la conclusión que realmente no quieres convertirte. Estás aparentando porque está papá, porque está mamá, porque está mi esposa, porque está mi hijo, pero realmente no te quieres convertir. Eres una apariencia total. Que el Señor nos ayude. Procurar con responsabilidad cómo el Señor nos quiere hallar, sin mancha. Sin mancha. Y usted me dirá, pero Pastor Chimel, ¿es posible? No se da cuenta el Señor que todavía somos barro, que estamos en este mundo. Sí, el Señor sabe todo eso. El Señor sabe todo eso, y el Señor sabe que el Espíritu de Él es perfecto, es glorioso, es maravilloso y puede concederte una gran victoria a tal punto que la gente diga, ¿qué pasó con tu vida? No se ve nada de lo que tenías antes. Y claro, porque soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura, mi espíritu está renovado, mi alma está renovada, y aún este cuerpo, aunque eres de gloria, parece como si fuera casi un cuerpo nuevo, porque está bajo el dominio y el control del Espíritu Santo. Entonces, mi querido hermano, hasta aquí llegamos por hoy. Vamos a orar con la ayuda del Señor, que toda esta palabra pueda caer en buena tierra, pueda edificarte, pueda constituirte en ese templo glorioso del Espíritu Santo. Esta palabra te ayude a vivir en la victoria, porque falta poco, mi querido hermano, estando en espera de estas cosas. Al que venciere, heredará todas las cosas. Tenemos una herencia maravillosa. Usted dice, no, mi herencia está en la tierra, pero hermano, despiértese, querido. No se da cuenta que todo lo que está en la tierra va a ser quemado. Nos estamos matando, mordiendo, como dice la Escritura, y las cosas de la tierra, nada de la tierra va a entrar en ese lugar. No necesita llevarse ni el auto, ni la casa, ni el aire acondicionado, ni el celular. Ese es un mundo completamente diferente, superior, majestuoso, magnífico, maravilloso, ¿verdad? Por eso dice que las primeras cosas pasaron. Se va a terminar el llanto, el dolor. Estamos llorando acá, No, que me sacó la silla, que me sacó la mesa. Estamos acá, tira y afloje por las cosas de la tierra. Mi hermano, puesto los ojos en el Señor. Padre, te damos gracias. Bendice a tu pueblo, Señor. Estas palabras para vida eterna. Te pedimos perdón si todavía no nos hemos afirmado lo suficiente en la unción poderosa del Espíritu Santo. Hoy queremos dar todo el lugar, Señor, a tu presencia. Señor, que tú puedas reinar en nuestro espíritu, alma, y aún hemos leído en Romanos 6, puedas reinar en este cuerpo mortal, Señor, porque tú sentenciaste al pecado. Aleluya, para que podamos vivir cada minuto y cada segundo de nuestra vida para Dios, para la gloria del Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua, tú los bendigas, Señor. Tú los llenes con tu presencia, más y más y más de ti, Señor, hasta que suene la final trompeta y decimos amén y amén al Señor. Gracias por ese amén. Sea la paz del Eterno, mis queridos hermanos.
Nos volvemos a reencontrar en cualquier momento. Creo que este domingo tendrán una posibilidad a la mañana, temprano, tipo 9:30, y después ya la semana entrante, el martes, nos estamos viendo nuevamente. Shalom, shalom, la paz del Señor para todos ustedes.